Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la Hora Tech. Hoy estamos con Óscar Laje. Él es el responsable de ciberseguridad y blockchain en Tecnalia y también es profesor de SIC. Hola Óscar, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas, encantado. Bueno, hoy como experto en blockchain vamos obviamente a hablar de blockchain. Investigando un poco ciertos artículos o entrevistas, leía que el 48% de los profesionales que trabajan en el mundo de las finanzas todavía no sabe qué es el blockchain. ¿Nos podrías explicar de una manera resumida, porque seguro que hay mucha gente, aparte de estos que trabajan en el sector de las finanzas, que no lo saben, qué es el blockchain? El blockchain es principalmente, o se puede entender como un registro de eventos, transacciones, etcétera, pero que a diferencia de los registros tradicionales, una base de datos que tenemos en nuestra empresa, en la hacienda, en el gobierno, lo que sea, es un registro descentralizado. Es decir, realmente en vez de custodiarlo una organización, lo custodia una comunidad, una red blockchain, una serie de participantes en una comunidad. Claro, esto tiene una diferencia muy grande, ¿no? A la hora de operar. En vez de hacer lo que tú quieras, cambio, borro, elimino, actualizo, no, vas a ser auditado por el resto de la comunidad y cada vez que quieres hacer algo tienes que proponérselo a la comunidad, que dará su visto bueno, su aprobación y llegará a un consenso sobre si lo que estás proponiendo cumple con las reglas programadas en esa red blockchain. A partir de ahí todo es inalterable una vez que se llega a ese consenso y claro, esto cambia mucho la forma de alterar a yo hago lo que quiero o oye, llegamos a un acuerdo, a un consenso sobre esto está así, esto se ejecuta así, se ejecuta de esta forma, etc. Más colaborativo, ¿no? Mucho más colaborativo, más auditado, más transparente, con una trazabilidad mucho mayor, etc. Buscando información para esta entrevista, he visto artículos ya del 2016, mediados finales, 2017. En ellos, el titular era Blockchain, la tecnología que va a cambiar la vida de las personas. ¿Realmente, ahora ya que ha pasado 3 años, esta tecnología está cambiando la vida de las personas? ¿Ha cambiado la vida de las personas? Está en ello, está en ello. Ojo, estamos ante una tecnología, si no la más, una de las más disruptivas de la actualidad. Internet ha tardado 30 y tantos años más, pero la web o lo que conocemos como Internet en llegar a las industrias, a la energía, etcétera. Fíjate, y estamos hablando de que blockchain, se empezó a hablar de ello en los medios, etcétera, en el 2016, como bien dices. Realmente es un invento del 2008, incluso antes, pero el 2008 finales se publica, empieza a funcionar la primera red blockchain en el 2009, el 3 de enero, pero todavía estamos lejos de llegar al potencial que va a tener todo esto. Sí, empieza a tener impacto en que hay empresas que agilizan sus procesos, sobre todo cuando son procesos interempresas, ¿no? En las que no necesitan de un intermediario o eficientan al intermediario. El intermediario es mucho más ágil, etc. O sea, ahí empieza a tener impacto, pero quizás un ciudadano no lo vea directamente. Quizás dentro de poco, con la identidad soberana sobre el blockchain, ahí el usuario empieza a tener más protagonismo en casos de uso en el que, más allá de notar que esto va más rápido o no, realmente ve que las cosas funcionan de forma diferente, que sería el siguiente escalón de la innovación, que es en el que bueno, la gente ya empieza a trabajar. O sea, es por eso por lo que cuando leemos ese tipo de titulares todavía nos sorprende, porque decimos, vale, blockchain, conozco la tecnología, pero que yo sepa, a mi día a día no ha impactado, ¿no? Todavía no me he enterado, o sea, puede estar, si es verdad que todavía tiene mucho que ganar y que es la tecnología que más rápido ha ido en la curva esta del hype, ha subido, ha bajado de golpe en 2 años, 3 años, desde abajo del todo, arriba del todo, ha vuelto a bajar, estamos abajo, ya estamos en el valle de la desilusión, no sé cómo se llama realmente, bueno, estamos ahí, ¿no? Hundidos, esto ya no sirve y empezamos a ver la luz, pero de mucho más rápido que cualquier otra tecnología. Entonces, bueno, pues ahora es cuando empiezan a verse, más allá de pilotos, pruebas de concepto, en el que, bueno, pues tú eres un usuario y no sabes si tu carne está trazada en blockchain o si la transacción que estás haciendo a Latinoamérica está utilizando blockchain o un intermediario tradicional, igual ves que es más segura o tiene más garantías o no, ni siquiera te enteras, puedes estar formando parte de incluso de pilotos sin enterarte, pero hay muchos pilotos todavía, o sea, hay pocas cosas en producción o 4 cosas, ¿no? Entonces esto tiene todavía que ir poco a poco asentándose y con buena letra. Tendremos que tener paciencia entonces. Pues mira, justo hablando de aplicarlo con sentido, ¿qué beneficios tienen aquellas empresas que están aplicando a día de hoy el blockchain? A ver, hay 4 casos que
que además un proyecto puede tener varios de ellos, pero que realmente tienen impacto y que siempre se lo cuento a la gente, ¿no? El primero de ellos sí es más fácil, desintermediar, ¿no? Es decir, quitar intermediarios o hacerlos más eficientes. O sea, una tecnología cuyo principal valor o uno de sus principales valores es la intermediación entre dos partes de forma segura, ostras, todas estas empresas o organizaciones que actúan en ese rol, o bien puede ser mucho más eficiente si un programa hace lo mismo que ellas, o otros podemos llegar a si no espabilan las primeras, pues formarnos una red entre nosotros y procesar esas transacciones, esas relaciones, ¿vale? Bueno, eso está claro, desintermediación. Y eso es el inicio, los procesos. Podemos llegar a hablar de otros niveles de descentralización, pero eso ya sería de verdad una innovación disruptiva y todavía estamos lejos de plasmarla, ¿no?, en la calle. La siguiente podría ser precisamente la trazabilidad, una herramienta tecnológica en la que podemos tener el histórico de un activo, de un bien, todos los pequeños cambios, evoluciones que tenga ese activo trazados de forma digital y de forma inalterable, es perfecta para trazabilidad. Y si además esto se lo hacemos ver a un tercero, se lo dejamos ver tú y yo al consumidor, estamos haciendo un ejercicio de transparencia, ¿no? Y por último podemos hablar de una sincronización perfecta, o sea, todas estas peers o partes conectadas a esa red blockchain es como si formaran un único ordenador con sus programas nativos de blockchain ejecutándose ahí, y lo que conseguimos es que todos tengamos la misma información sincronizada en tiempo real a un 100% de seguridad y evitando muchos errores. Estos son ventajas, pero Óscar, también tendrá desventajas. Sí, obviamente, y sobre todo tiene muchas. Todavía estamos en una tecnología inmadura, ¿vale? Con lo cual tiene que madurar, mejorar un montón. Y además es una tecnología que funciona muy bien para ciertas cosas. Es como toda tecnología cuando nace. Va a crecer muy rápido, está creciendo muy rápido, madurando muy rápido, pero todavía tiene muchas. Es decir, blockchain ahora mismo en las redes públicas y todo eso es a día de hoy muy lento. Estamos hablando de 10-15 transacciones por segundo, cuando en otros casos de uso con tecnologías tradicionales estamos hablando de muchos miles, 40.000, 50.000 transacciones por segundo, ¿no? De un sistema como Visa, tal, en puntas, ¿no? No en cualquier momento, pero es capaz de reaccionarlo. Una tecnología pública de blockchain no. O sea, tenemos que crecer en el número de transacciones por segundo, tenemos que crecer en el volumen, en el número de participantes. Cuanto más participantes hay, a veces hay tipos de redes que se ralentizan. Bueno, tenemos que ir creciendo. Hay ya no solo blockchain, sino otro tipo de distributed ledger technologies, de este conjunto de nuevas tecnologías que precisamente contrarrestan estos efectos, ¿no? Que escalan mejor, que tienen más las posibilidades de hacer muchas más transacciones por segundo, cosas de estas, pero todavía son más noveles, entonces, y tienen otras desventajas frente a las primeras. Para acabar, Óscar, me gustaría que nos explicaras por qué siempre que hablamos de blockchain lo asociamos a finanzas. ¿No hay otros sectores que trabajen bajo blockchain? Muchos, muchísimos, pero fueron los primeros, ¿no? Aquel que llega primero, ¿no? Pues esto viene todo del origen precisamente de blockchain. Hablamos mucho de blockchain y a veces se habla poco o se habla de forma muy diferente de Bitcoin o las criptomonedas, ¿no? Realmente esto nace de una serie de activistas, cypherpunks se llaman, ¿vale? Que dicen, bueno, justo en una época de crisis de identidad, crisis financiera, crisis de confiabilidad en las finanzas, intentan lanzar una criptomoneda, la primera criptomoneda realmente descentralizada, robusta, que es el Bitcoin, ¿vale? Lo proponen al público en sus foros, en una mailing list a finales del 2008, llevaban trabajando un año y medio antes, lo proponen bajo un alias, se arranca en el 2009. Eso es Bitcoin. Es la criptomoneda. ¿Por qué le empiezan a estudiar los bancos? Dicen, ostras, esto de las criptomonedas, este tipo de intercambio de valor totalmente digital que nos puede dejar fuera de este negocio. Luego ya se dieron cuenta que pueden ser parte de esas criptomonedas también y demás, ¿no? Pero lo primero fue estudiar el enemigo, ¿no? Lo veían como el enemigo. Claro, si los primeros que lo miran, y además lo miran de esa forma, son la banca, luego se dan cuenta que pueden mejorar sus transacciones, etcétera, pues son los primeros que han empezado a tener casos de uso, grandes consorcios como R3 en el 2016, que ahora son más de 300 entidades financieras. Claro, es lo primero que burbujeó y claro, la gente piensa en finanzas y criptomonedas muchas veces, pero blockchain es una tecnología que puede soportar muchísimas más cosas. Pues Óscar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Chao.